Era una mañana típica de 1943, en las proximidades de Múnich. El sol luchaba por atravesar la niebla densa que cubría las llanuras de Baviera, creando un ambiente sombrío que reflejaba los tiempos turbulentos de la Segunda Guerra Mundial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde dónde estás viendo esta historia impactante. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple golpe en un control militar desencadenó una venganza implacable que destruyó la vida de un joven soldado para siempre. En el kilómetro 15 de la carretera que conectaba Múnich con Augsburgo, un grupo de soldados de la Wehrmacht había establecido un puesto de control de rutina. Era una operación común en aquellos tiempos caóticos, cuando el Reich se debatía entre las exigencias del Frente Oriental, la resistencia interna y la creciente presión de los aliados. El Feldwebel Hans Schmidt, un hombre de 32 años originario de Prusia, dirigía el operativo con la disciplina que había aprendido durante sus 12 años de servicio militar. A su lado, 5 soldados revisaban meticulosamente cada vehículo que transitaba por la carretera. El protocolo era claro: documentos de identidad, Ausweis de viaje, revisión del equipaje y, en casos sospechosos, registro personal. La rutina había transcurrido sin mayores incidentes durante las primeras 3 horas. Campesinos que se dirigían al mercado, comerciantes transportando mercancías racionadas, familias viajando para visitar parientes en pueblos cercanos. Todo parecía normal hasta que apareció en el horizonte un Mercedes-Benz negro, modelo 1938, con vidrios oscurecidos que impedían ver claramente a sus ocupantes. El vehículo se aproximó lentamente al control, como era habitual cuando los conductores avistaban el puesto militar. El Feldwebel Schmidt hizo la señal correspondiente para que el automóvil se detuviera completamente. El motor del Mercedes se apagó, y por algunos segundos se hizo un silencio tenso, interrumpido apenas por el sonido distante de otros vehículos que se aproximaban. Del asiento del conductor descendió un hombre de mediana edad vestido con un sobretodo gris impecable y pantalones de lana oscura. Su apariencia era la de un próspero industrial o comerciante de la región. Caminaba con tranquilidad, sin mostrar signos de nerviosismo, lo que era común entre las personas acostumbradas a este tipo de controles. Sus zapatos de cuero brillaban bajo la luz grisácea de la mañana y llevaba en la muñeca un reloj dorado que ocasionalmente reflejaba la luz. «Guten Morgen, Herr Feldwebel», saludó el hombre con voz calmada y acento bávaro característico. «¿En qué puedo ayudar?». Su tono era respetuoso pero seguro, como el de alguien que no tenía nada que esconder, o que estaba muy acostumbrado a este tipo de situaciones. El Feldwebel Schmidt lo observó detenidamente, aplicando el entrenamiento que había recibido para detectar comportamientos sospechosos. Sus papeles de identidad y documentos del vehículo, respondió el sargento con la autoridad que le confería su puesto. Era un procedimiento estándar que había repetido cientos de veces durante su carrera militar. El hombre asintió y se dirigió al interior del vehículo para buscar los documentos solicitados. Sus movimientos eran pausados y deliberados, sin prisa aparente. Mientras tanto, los otros soldados se posicionaron estratégicamente alrededor del Mercedes-Benz. El soldado Klaus Müller, de apenas 20 años y originario de Dresde, se aproximó a la ventana del copiloto para observar el interior del vehículo. Era su primer año de servicio militar y aún sentía la adrenalina de cada operación, por rutinaria que fuese. El conductor regresó con un Personalausweis y los papeles del vehículo. El Feldwebel Schmidt tomó los documentos y comenzó a revisarlos meticulosamente. El documento de identidad mostraba el nombre de Adolf Wagner, con una dirección registrada en el barrio de Schwabing, en Múnich. Los papeles del vehículo estaban en orden, sin ninguna irregularidad aparente. ¿Hacia dónde se dirige Herr Wagner?, preguntó el sargento mientras continuaba examinando los documentos. El hombre respondió con naturalidad que se dirigía a una propiedad en Dachau para supervisar algunos negocios industriales. Su explicación sonaba coherente
y su actitud permanecía serena. Sin embargo, algo en su comportamiento llamó la atención del soldado Müller, quien había notado que el hombre llevaba joyas caras y que el interior del vehículo mostraba signos de lujo excesivo para un simple industrial en tiempos de guerra. Lo que ninguno de los soldados sabía era que tenían delante de ellos a uno de los hombres más buscados por la Gestapo en aquel momento. Adolf Richter, líder de una de las mayores redes de mercado negro de Alemania, había perfeccionado el arte del camuflaje y la falsificación de documentos. El Personalausweis que portaba era una obra maestra de la falsificación, elaborada por los mejores especialistas que el dinero podía comprar. Tenía incluso registros en las bases de datos gubernamentales, gracias a la corrupción que había infiltrado en múltiples niveles del aparato estatal. El verdadero Adolf Wagner era un comerciante muerto durante un bombardeo en Hamburgo, cuya identidad Adolf había adoptado para sus desplazamientos cuando necesitaba pasar desapercibido. Era una estrategia que había funcionado en decenas de ocasiones anteriores, permitiéndole moverse libremente por el territorio alemán sin levantar sospechas. El Feldwebel Schmidt continuó con el protocolo establecido. «Necesito que abra el maletero del vehículo», ordenó con tono firme pero cortés. Adolf asintió sin mostrar resistencia y se dirigió a la parte trasera del Mercedes-Benz. Sus movimientos seguían siendo calmados, como si realmente fuera un ciudadano común cumpliendo con un trámite rutinario. Al abrir el maletero, reveló un interior impecablemente organizado. Había un maletín de cuero fino, algunas cajas que parecían contener documentos comerciales y una cesta térmica. Todo parecía corresponder con la historia del industrial que se dirigía a supervisar sus propiedades. El soldado Müller se aproximó para inspeccionar el contenido más de cerca, siguiendo las instrucciones de su superior. La inspección del maletero transcurría sin incidentes cuando el soldado Müller decidió revisar el interior de la cesta térmica. Al abrirla, encontró algunos alimentos, botellas de vino y, en el fondo, envuelto en un paño, un paquete que inmediatamente despertó sus sospechas. El paquete tenía la forma y el tamaño característico de los que solían contener contrabando, algo que había aprendido a reconocer durante su entrenamiento. «Herr Feldwebel», llamó Müller con voz tensa. «Creo que debe ver esto». El Feldwebel Schmidt se aproximó rápidamente mientras Adolf mantenía su compostura exterior, aunque internamente comenzaba a calcular sus opciones. El paquete fue extraído cuidadosamente de la cesta, y al desenvolverlo, reveló no armamentos como esperaban, sino fajos de Reichsmark y libras esterlinas cuidadosamente organizados. Era una cantidad considerable de dinero, mucho más de lo que un industrial común llevaría consigo para un viaje de negocios rutinario. ¿Puede explicar la procedencia de este dinero, Herr Wagner?, preguntó el sargento con un tono que había cambiado notablemente, tornándose más severo y desconfiado. Adolf respondió con la misma tranquilidad de antes, explicando que se trataba del pago por la venta de maquinaria industrial que había realizado la semana anterior y que se dirigía a depositarlo en una cuenta bancaria en Dachau. Su explicación era plausible, pero la cantidad de dinero y el hecho de estar en monedas extranjeras levantaba interrogantes adicionales. El Feldwebel Schmidt había visto suficientes casos similares durante su carrera para saber que esta situación requería una investigación más profunda. Decidió proceder con un registro personal, un procedimiento que estaba dentro de sus facultades cuando existían sospechas fundadas. «Necesito que se coloque contra el vehículo con las manos apoyadas en el capó», ordenó el sargento. Adolf obedeció sin resistencia, manteniendo su fachada de ciudadano cooperativo. Durante el registro, el sargento encontró documentos comerciales aparentemente legítimos, pero también descubrió una pequeña pistola Walter PPK, escondida bajo el sobretodo. La presencia del arma, aunque común en tiempos de guerra, añadía otro elemento de sospecha al perfil del supuesto industrial. Mientras se desarrollaba el registro, otros vehículos comenzaron a acumularse detrás del control, creando una fila que se extendía varios metros por la carretera. Los conductores mostraban signos de impaciencia,
algunos tocando la bocina ocasionalmente. Esta presión externa comenzó a afectar la dinámica de la operación, creando un ambiente de tensión adicional que no pasó desapercibido para Adolf, quien mentalmente tomaba nota de cada detalle que podría serle útil posteriormente. La situación tomó un rumbo inesperado cuando el soldado Müller, en su inexperiencia y nerviosismo, interpretó mal una orden del Feldwebel Schmidt. Mientras Adolf permanecía con las manos apoyadas en el capó del Mercedes-Benz, Müller creyó escuchar que su superior le ordenaba contener al sospechoso, cuando en realidad había dicho contener el perímetro. Esta confusión tendría consecuencias que ninguno de los presentes podía imaginar en aquel momento. Müller se aproximó a Adolf por detrás y sin aviso previo le asestó un fuerte golpe en la nuca con la culata de su rifle. El impacto fue tan inesperado como violento, haciendo que Adolf se tambaleara y casi perdiera el equilibrio. El dolor fue intenso, pero más intensa aún fue la humillación que sintió el hombre que controlaba el mayor mercado negro de Baviera, al ser tratado de aquella manera por un soldado raso que no tenía idea de quién era él realmente. «¡Quieto ahí, Schweinehund!», gritó Müller, usando un término despectivo común. Aquí nadie se mueve sin permiso. El soldado había actuado impulsado por la adrenalina y el deseo de demostrar autoridad, sin darse cuenta de que acababa de cometer el error más grave de su vida. Adolf se enderezó lentamente, llevando una mano a la nuca donde había recibido el golpe. Por un momento, sus ojos se llenaron de una furia fría que habría aterrorizado a cualquiera que conociera su verdadera identidad. Sin embargo, logró controlarse y mantener su actuación como Adolf Wagner, el industrial inofensivo. «Disculpe, soldado», dijo con voz calmada, pero con un matiz que solo alguien muy perceptivo habría notado. «No era mi intención causar problemas, solo estoy cooperando con el procedimiento». El Feldwebel Schmidt se dio cuenta inmediatamente de que su subordinado había actuado de manera inapropiada y se aproximó rápidamente para controlar la situación. «Müller, was zum Teufel machen Sie?», le gritó con autoridad. Nadie le ordenó usar la fuerza. Mantenga su posición y no vuelva a actuar sin órdenes expresas. El sargento se dirigió entonces a Adolf con un tono más conciliador. «Disculpe el comportamiento de mi soldado, Herr Wagner. Es nuevo en el servicio y aún está aprendiendo los procedimientos correctos». Adolf asintió con aparente comprensión, pero internamente estaba grabando cada detalle de lo ocurrido. El nombre del soldado, su puesto, su apariencia física y especialmente la humillación que había sufrido. En su mente ya comenzaba a planear la respuesta que daría a esta afrenta. Una respuesta que sería proporcional a su poder y a su sed de venganza. El registro continuó durante algunos minutos más, pero no se encontraron elementos adicionales que justificaran una detención. Los documentos parecían estar en orden. El dinero, aunque sospechoso, no constituía evidencia suficiente de actividad ilícita y la pistola tenía los registros correspondientes. El Feldwebel Schmidt se vio obligado a permitir que Adolf continuara su viaje, no sin antes advertirle de que cualquier irregularidad en sus documentos sería reportada a las autoridades competentes. Adolf recogió sus documentos con la misma calma que había mostrado durante toda la operación. «Muchas gracias por su servicio, Herr Feldwebel», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que tengan un buen día». Se dirigió a su vehículo, guardó cuidadosamente los documentos en la guantera y encendió el motor. Antes de partir, bajó la ventana y se dirigió una vez más al Feldwebel Schmidt. «Herr Feldwebel, ¿podría decirme el nombre completo de ese soldado joven? Me gustaría enviar una carta a sus superiores reconociendo su dedicación al servicio». La pregunta sonaba inocente, como la de un ciudadano que quería hacer un reconocimiento oficial, pero el sargento sintió una extraña inquietud. Sin embargo, no tenía razones válidas para negarse a proporcionar esa información. «Soldado Klaus Friedrich Müller», respondió sin saber que acababa de firmar una sentencia. Adolf asintió agradecido y se alejó lentamente del control.
Una vez que estuvo fuera del alcance visual de los soldados, su expresión cambió completamente. La máscara de tranquilidad desapareció, revelando la furia contenida que había estado controlando durante toda la operación. Tomó un pequeño teléfono de campo que había sido revisado minutos antes y marcó un número que conocía de memoria. «Otto», dijo cuando respondieron del otro lado, «necesito que investigues todo sobre un soldado. Se llama Klaus Friedrich Müller. Está destacado en el kilómetro 15 de la carretera hacia Augsburgo. Quiero saber dónde vive, quiénes son sus familiares, cuáles son sus rutinas, todo». La voz del otro lado confirmó que se encargaría del asunto inmediatamente. Otto Schneider era uno de los hombres más eficientes de la organización y había ejecutado órdenes similares en numerosas ocasiones. Para él, esta sería una tarea rutinaria sin saber que se trataba de una venganza personal del jefe. Adolf continuó su viaje hacia Dachau, pero su mente ya no estaba concentrada en los negocios que supuestamente lo llevaban hasta allí. En cambio, estaba diseñando meticulosamente el castigo que aplicaría al soldado que se había atrevido a humillarlo. En su código personal, la humillación pública era una ofensa que no podía quedar sin respuesta, especialmente cuando provenía de alguien a quien él consideraba infinitamente inferior en la jerarquía social que había construido a través del poder y del dinero. Durante el resto del viaje, Adolf reflexionó sobre los detalles del incidente. Recordó la cara de sorpresa del sargento cuando su subordinado actuó sin órdenes, la forma en que los otros soldados habían reaccionado al golpe, y especialmente la expresión de satisfacción en el rostro de Müller después de asestar el golpe. Cada detalle alimentaba su sed de venganza, y confirmaba su decisión de que este acto no podía quedar impune. Mientras Adolf continuaba su viaje, en una oficina discreta localizada en el centro de Múnich, Otto ya había comenzado a trabajar en la tarea asignada. Con la eficiencia que lo caracterizaba, activó una red de informantes que incluía desde empleados de oficinas gubernamentales hasta personas infiltradas en las propias filas de la Wehrmacht. En menos de 2 horas ya tenía información básica sobre Klaus Friedrich Müller. El soldado era originario de la ciudad de Dresde, hijo de una familia humilde dedicada al trabajo fabril. Había ingresado en el ejército hacía apenas 8 meses, motivado por la convocatoria obligatoria y la propaganda del régimen. Su expediente militar mostraba un desempeño medio, sin distinciones especiales, pero también sin informes disciplinarios significativos hasta aquel momento. La información personal revelaba que Müller vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Sendling en Múnich, que compartía con otros 2 soldados en situación similar. Los fines de semana solía visitar a una novia que trabajaba como costurera en una fábrica de uniformes. Sus padres y una hermana menor permanecían en Dresde, dependiendo en parte de los envíos de dinero que él les hacía mensualmente con su salario militar. Otto también descubrió que Müller tenía una rutina bastante predecible. Después de cumplir con sus turnos en los diferentes controles asignados, solía frecuentar una pequeña taberna del barrio donde compraba cigarrillos y ocasionalmente bebía cerveza con otros soldados. Los domingos por la tarde, cuando tenía permiso, visitaba a su novia y después regresaba al apartamento que compartía con sus compañeros. Esta información fue compilada en un informe detallado que incluía fotografías, direcciones exactas, horarios de rutina y mapas de los lugares frecuentados por el soldado. El informe también contenía datos sobre las personas cercanas a Müller, incluyendo a su novia, sus compañeros de apartamento y algunos amigos civiles que había hecho en Múnich. Toda esta información fue entregada a Adolf esa misma tarde cuando llegó a su propiedad en Dachau. Adolf revisó el informe con la meticulosidad de un estratega militar. Estudió cada fotografía, memorizó cada dirección y analizó cada detalle de la rutina del soldado. Para él, la venganza no era solo una cuestión de satisfacción personal, sino también un mensaje para cualquiera que pudiera considerar faltarle el respeto en el futuro. En su mente, permitir que esta humillación quedara sin castigo sería una muestra de debilidad que podría ser interpretada como una invitación
para que otros intentaran desafiarlo. Mientras estudiaba el informe, Adolf también reflexionaba sobre la forma más apropiada de ejecutar su venganza. Podría ser algo rápido y directo, como un asesinato simple, pero eso no transmitiría el mensaje completo que quería enviar. También consideró la posibilidad de involucrar a la familia del soldado, pero decidió que eso sería excesivo para la ofensa cometida. Finalmente comenzó a diseñar un plan que sería tanto una venganza personal como una demostración de su poder y alcance. 3 días después del incidente en el control militar, Klaus Müller se encontraba cumpliendo su turno en un nuevo puesto de control localizado en las proximidades de Múnich. Era una tarde tranquila, similar a muchas otras que había experimentado durante sus meses de servicio. El soldado había prácticamente olvidado el incidente con el supuesto industrial, considerándolo como una más de las muchas interacciones rutinarias que formaban parte de su trabajo diario. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando un niño de aproximadamente 10 años se acercó al control. El niño llevaba en sus manos un sobre blanco y preguntó específicamente por el soldado Klaus Müller. Sus compañeros señalaron hacia él, y el niño se acercó con la inocencia característica de su edad. ¿Usted es Klaus Müller?, preguntó el niño con voz clara. Cuando Klaus asintió, el niño le entregó el sobre y se alejó corriendo antes de que el soldado pudiera hacerle alguna pregunta. Klaus observó el sobre con curiosidad. No tenía remitente visible, solo su nombre escrito con letra clara en el frente. Pensó que podría ser una carta de su familia o de su novia, aunque le parecía extraño que fuera entregada de aquella manera. Al abrir el sobre, encontró una hoja de papel con un mensaje que le heló la sangre. El mensaje era breve, pero contundente. Soldado Müller, cometió un error hace 3 días. Golpeó a la persona equivocada. Sabemos dónde vive. Conocemos a su familia en Dresde. Sabemos todo sobre usted. Esta es su única advertencia. Si valora su vida y la de sus seres queridos, solicite inmediatamente su transferencia a otra región del país. Tiene 48 horas para desaparecer de Baviera. No busque protección en sus superiores. Nuestro alcance llega más lejos de lo que puede imaginar. Adolf no olvida las ofensas. Las manos de Klaus comenzaron a temblar mientras leía el mensaje. Inmediatamente comprendió que el hombre a quien había golpeado no era el industrial inofensivo que parecía ser, sino un criminal peligroso con conexiones extensas. El terror se apoderó de él al darse cuenta de la magnitud de su error y de las posibles consecuencias que enfrentaba. El mensaje incluía detalles específicos que demostraban que quien lo había enviado realmente conocía información íntima sobre su vida, la dirección exacta de su apartamento, los nombres de sus padres y hermana, el lugar donde trabajaba su novia, e incluso detalles sobre sus rutinas diarias, que solo alguien que lo hubiese estado vigilando podría conocer. Esta demostración de conocimiento detallado era en sí misma una amenaza implícita que amplificaba el terror del mensaje principal. Klaus miró a su alrededor, observando a sus compañeros que continuaban con sus tareas rutinarias, ajenos a la crisis personal que él estaba experimentando. Se dio cuenta de que no podía compartir esta información con ellos, ya que eso podría ponerlos también en peligro. Además, el mensaje había sido claro al advertir que no buscara protección en sus superiores, sugiriendo que la corrupción había penetrado incluso en las altas esferas militares. La mente de Klaus trabajaba frenéticamente tratando de procesar las opciones disponibles. Podía intentar ignorar la amenaza y continuar con su vida normal, pero sabía que eso sería prácticamente un suicidio. También podía buscar protección oficial, pero el mensaje había sido específico al desaconsejar esa opción. La única alternativa que parecía viable era obedecer la orden y desaparecer de Baviera lo antes posible. Aquella misma noche, Klaus Müller no pudo dormir. El mensaje de Adolf resonaba en su mente como una sentencia de muerte, que solo podía ser evitada mediante la huida inmediata. Durante las horas de insomnio, repasó mentalmente todos los detalles del incidente en el control,
tratando de entender cómo había llegado a esta situación desesperada. Recordó el momento exacto en que había golpeado al supuesto industrial, la satisfacción momentánea que había sentido al demostrar autoridad, y ahora la terrible realización de que había humillado a un hombre poderoso y vengativo. Al amanecer, Klaus había tomado una decisión. No podía arriesgar su vida ni la de su familia por un error cometido en un momento de inexperiencia. Decidió que solicitaría inmediatamente su transferencia a otra región, inventando alguna excusa personal que justificara la urgencia de su petición. Sabía que esto podría afectar negativamente su carrera militar, pero eso era insignificante comparado con la amenaza que enfrentaba. Durante su turno matutino, Klaus se acercó al Feldwebel Schmidt con una historia cuidadosamente preparada. Le explicó que había recibido noticias urgentes de que su padre estaba gravemente enfermo en Dresde y que necesitaba solicitar una transferencia inmediata a una base militar más cercana a su ciudad natal para poder atender la emergencia familiar. El sargento, que había notado el comportamiento nervioso de Klaus durante los últimos días, aceptó ayudarlo con los trámites correspondientes. Sin embargo, Klaus pronto descubrió que los procedimientos militares para transferencias no eran tan rápidos como necesitaba. Los trámites burocráticos requerían tiempo, aprobaciones de múltiples niveles y documentación que podía llevar semanas en procesarse. Mientras tanto, el plazo de 48 horas establecido en la amenaza se acercaba inexorablemente. La desesperación de Klaus aumentaba con cada hora que pasaba, sin poder concretar su huida de Baviera. Durante el segundo, día después de recibir la amenaza, Klaus tomó una decisión aún más drástica. Decidió desertar del ejército y huir por su cuenta sin esperar los trámites oficiales. Era una decisión que tendría consecuencias legales graves, pero consideró que era preferible enfrentar un consejo de guerra por deserción que enfrentar la venganza de Adolf. Aquella noche, Klaus empacó sus pocas pertenencias personales en una pequeña maleta. Dejó una carta para sus compañeros de apartamento, explicando que había tenido que partir urgentemente debido a una emergencia familiar, sin mencionar los verdaderos motivos de su huida. También escribió una carta para su novia, inventando una historia similar y prometiendo contactarla una vez que se estableciera en un lugar seguro. Antes del amanecer del tercer día, Klaus abandonó silenciosamente el apartamento y se dirigió a la estación ferroviaria de Múnich. Su plan era tomar el primer tren disponible hacia cualquier destino que lo alejara de Baviera, preferiblemente hacia el norte, donde podría intentar cruzar la frontera hacia Dinamarca y desaparecer definitivamente. Mientras esperaba en la estación, Klaus no podía evitar mirar constantemente por encima del hombro, esperando ver en cualquier momento a los hombres de Adolf acercándose para cumplir la amenaza. Mientras Klaus Müller iniciaba su huida desesperada, Adolf monitoreaba la situación desde su propiedad en Dachau. Otto le había informado sobre los movimientos inusuales del soldado, la solicitud urgente de transferencia, su comportamiento nervioso y finalmente su desaparición del apartamento durante la madrugada. Esta información confirmó a Adolf que su mensaje había sido recibido y comprendido, pero también le indicó que el soldado había decidido huir en lugar de simplemente solicitar una transferencia oficial. Para Adolf, esta huida representaba tanto una victoria como una nueva ofensa. Por un lado, demostraba el poder de su amenaza y la efectividad de su red de inteligencia. Por otro lado, el hecho de que Müller hubiese huido sin cumplir exactamente con las instrucciones del mensaje constituía una nueva forma de desobediencia que requería una respuesta adicional. Adolf no podía permitir que alguien que había recibido una orden directa suya simplemente desapareciera sin consecuencias. «Encuéntralo», ordenó Adolf a Otto durante una conversación telefónica. «No importa dónde se haya metido, quiero que lo encuentres, pero no lo mates todavía. Primero quiero que sepa que no puede escapar de mí, que mi alcance no tiene límites geográficos». Otto activó inmediatamente una red de búsqueda que se extendía por toda Alemania.
Contactó informantes en estaciones ferroviarias, hoteles, pensiones y cualquier lugar donde un fugitivo pudiera intentar ocultarse. También alertó a miembros de la organización en otras ciudades para que estuvieran atentos a cualquier persona que coincidiera con la descripción de Klaus Müller. La búsqueda se intensificó cuando los informantes en la estación de Múnich confirmaron que un hombre con las características de Müller había embarcado en un tren hacia Hamburgo durante las primeras horas de la mañana. Esta información permitió a Otto enfocar la búsqueda en el norte y activar contactos específicos en aquella región. Mientras tanto, Klaus viajaba en el tren hacia Hamburgo con una mezcla de esperanza y terror. Esperaba que la distancia y el anonimato de una gran ciudad portuaria le proporcionaran la seguridad que necesitaba. Pero al mismo tiempo no podía liberarse del temor de que la organización de Adolf tuviera la capacidad de encontrarlo incluso allí. Durante el viaje, Klaus reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado a esa situación. Se dio cuenta de que un momento de impulsividad y falta de juicio había destruido completamente su vida. Su carrera militar había terminado. Su relación con su novia estaba arruinada y ahora se veía obligado a vivir como un fugitivo, sin saber si alguna vez podría regresar a una vida normal. Al llegar a Hamburgo, Klaus se dirigió inmediatamente hacia los barrios más pobres y marginales de la ciudad, donde esperaba poder pasar desapercibido entre la población de trabajadores portuarios, marineros y refugiados. Alquiló un pequeño cuarto en una pensión de mala muerte, pagando por adelantado y usando un nombre falso. Su plan era permanecer oculto durante algunas semanas mientras exploraba las posibilidades de cruzar la frontera hacia Dinamarca. Sin embargo, Klaus no sabía que su llegada a Hamburgo ya había sido reportada a la red de Otto. Un informante que trabajaba como cargador en la estación de tren había reconocido su descripción y había comunicado inmediatamente su localización aproximada. La red de búsqueda se cerró rápidamente alrededor del área donde Klaus se había refugiado. 2 días después de llegar a Hamburgo, Klaus Müller fue localizado por los hombres de Adolf. No fue una operación violenta ni espectacular. Simplemente 3 hombres se presentaron en la pensión donde se hospedaba y le informaron que debía acompañarlos. Klaus comprendió inmediatamente que había llegado el momento que había estado temiendo desde que recibió la amenaza. Los hombres que lo habían encontrado no mostraron violencia ni agresividad. Su comportamiento era profesional y casi cortés, lo que de alguna manera resultaba más aterrador que si hubiesen llegado con amenazas explícitas. Simplemente le dijeron que el patrón quería hablar con él y que era mejor que cooperara para evitar complicaciones innecesarias. Klaus fue transportado en un vehículo con vidrios oscurecidos hacia las proximidades de Hamburgo, donde un pequeño avión esperaba en una pista clandestina. Durante el vuelo de regreso a Baviera, Klaus experimentó una extraña mezcla de resignación y curiosidad. Sabía que probablemente se dirigía hacia su muerte, pero también sentía una mórbida curiosidad por conocer finalmente en persona al hombre cuyo poder había subestimado tan gravemente. El avión aterrizó en una pista privada cerca de Dachau, y Klaus fue conducido a una propiedad que parecía más un complejo empresarial que una residencia rural. Los jardines estaban perfectamente cuidados, había múltiples edificaciones y una evidente presencia de seguridad armada que, sin embargo, se mantenía discreta. Finalmente, Klaus fue llevado ante Adolf en una oficina elegantemente decorada que contrastaba dramáticamente con la imagen del criminal violento que había construido en su mente. Adolf estaba sentado detrás de un escritorio de madera fina, vestido con ropa casual cara, y su expresión era más de curiosidad que de ira. «Soldado Müller», dijo Adolf con voz calmada, «¿sabe por qué está aquí?» Klaus asintió, incapaz de articular palabras debido al terror que sentía. Adolf continuó. «Usted me golpeó sin saber quién era yo. Eso en sí mismo no es imperdonable. Los errores ocurren, pero después cuando le di la oportunidad de corregir su error de manera civilizada, usted decidió huir como un cobarde. Eso sí es imperdonable». Adolf se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor del escritorio,
manteniéndose siempre a una distancia prudente de Klaus. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, soldado? Usted actúa por impulso, sin pensar en las consecuencias. Yo, en cambio, siempre pienso antes de actuar. Por eso usted está aquí y yo estoy donde estoy. El castigo que Adolf había diseñado para Klaus no fue la muerte inmediata que el soldado esperaba. En cambio, fue algo mucho más elaborado y psicológicamente devastador. Adolf le explicó que su vida sería perdonada, pero que viviría el resto de sus días sabiendo que su familia en Dresde estaba bajo vigilancia constante. Cualquier intento de contactarlos o regresar a su vida anterior resultaría en consecuencias fatales para todos ellos. Klaus fue liberado aquella misma noche, pero con la comprensión clara de que nunca más podría ser Klaus Müller. Tendría que construir una nueva identidad, vivir en el anonimato perpetuo y cargar para siempre con el conocimiento de que un momento de impulsividad había destruido no solo su vida, sino también la tranquilidad de su familia. Adolf había logrado su objetivo, demostrar que su poder trascendía las fronteras geográficas y que las ofensas contra su persona tenían consecuencias que se extendían mucho más allá del momento en que ocurrían. El mensaje había sido enviado no solo a Klaus Müller, sino a cualquiera que pudiera considerar subestimar o faltarle el respeto al hombre, que se había convertido en uno de los criminales más poderosos de Alemania. La historia de Klaus Müller se convirtió en una leyenda susurrada en los cuarteles militares, una advertencia sobre los peligros de actuar sin conocer completamente las consecuencias de las propias acciones, y un testimonio del alcance implacable de la venganza de Adolf. Años después, cuando la guerra terminó y el Reich cayó, Klaus aún vivía bajo una identidad falsa en un pequeño pueblo en el norte de Alemania, trabajando como obrero en una fábrica, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando que el pasado lo alcanzara. Nunca más vio a su familia, nunca más usó su verdadero nombre, y nunca más experimentó un día de verdadera paz. El golpe que había asestado aquella mañana de 1943 lo persiguió cada día de su vida, un recordatorio constante de que algunos errores no pueden ser deshechos y algunas ofensas no pueden ser olvidadas.